¿Te parece si pasamos ahora sí al main event, al partido que encendió las redes, al partido histórico, posiblemente el upset más grande, o no posiblemente, yo creo que el upset más grande en la historia del LFA, por lo menos en la etapa post-COVID? Los Arcángeles de Puebla se llevan la victoria 26-20 sobre los Caudillos de Chihuahua. ¿Te parece, Mau? Te voy a compartir un pequeño clip, ya hiciste alusión a esto a lo largo del programa, de lo que se comentó en en el partido, tanto en el previo. Yo te voy a poner aquí las palabras del head coach Marco Martos en el post, en la conferencia de prensa posterior al partido. Por favor, avísenme si hay algún problema con el audio. Nada, o sea, fue un equipo que se enfrentó con un staff muy bueno, con un staff chingón, con un equipo que tiene los huevos bien puestos. Y aquí no había manera que ganaran su triunfo 26. No contra mí, no contra mi equipo. Esto lo aprendí en los aztecas de la U de los 90. Puebla y la casa se respeta. Y si algo aprendí en los aztecas es a ganar y a faltarle respeto a quien sea. Pero esto es una guerra dentro del deporte y nadie iba a venir aquí, ni con su caja de huevos, a sacarnos una victoria. Y hoy simplemente hicimos lo que hacíamos en los aztecas de los 90. Somos los mejores en este momento. Vamos a ganarle a quien ya 25 victorias. Somos un staff muy chingón. Somos un equipo que los tiene bien puestos. Y aquí no nos podía venir a ganar. Y Alex le dije en el partido, en medio partido, en el tercer cuarto, no, creo que te dije en vivo, soy tu fan, es un placer ser tu coach. Pues bueno, güey. Mau, yo tengo muchos comentarios, te voy a dejar cocinar aquí, güey. Hablemos un poquito de Marco Martos, lo que comentó. Yo creo que, sin duda, lo digo hacia el aire, una bocanada de aire fresco en la LFA en 2025, güey. Sí, no puedes negarlo, ¿no? Digo, ahorita nos adentramos a todo lo que es X y O's y todo lo que es ya el lado del fútbol del partido, ¿no? Pero pues no puedes negar que eso no se ve todos los días, ¿no? O sea, es algo que nosotros vemos, por ejemplo, las ruedas de prensa de todos los coaches, yo creo, simplemente porque también estás en la búsqueda de estos nuggets de información, de igual y dicen algo de una jugada que tú no habías visto o un contexto importante, pero no, incluso tú ves en el canal de YouTube de la LFA, no es como que los aficionados estén consumiendo estas ruedas de prensa, ¿no? Y luego lo de Marco Martos ha circulado en todas las redes sociales porque fue completamente explosivo. Te digo que a mí me sorprendió el hecho de que todavía continuó con el mensaje al final del partido, pero entiendo también que quieras o no funcionó para el equipo, ¿no? Entonces hay gente que va a criticar lo que dijo Marco Martos desde un principio, que por andar de hablador antes de un partido, pero lo respaldó todo en el terreno de juego, porque además es un juego que no gana Arcángeles por chiripa o como el burro que tocó la flauta o algo así. Fue una actuación dominante, ¿no? Que si no es por un regreso de patada de Keon Lesane Sr. Épico, por cierto, y que lo manifestó. Creo que ha habido muchos regresos de patada con buenos bloqueos, pero ese fue Lesane simplemente forzando esa jugada con todo su ser. Y luego después el robo de balón y tres y fuera que provoca la defensiva. Pero en realidad todo el partido fue dominante por parte de Arcángeles. En el medio tiempo dice, vamos a salir como perros rabiosos en la segunda mitad. Y es un momento en el que dices, va a recibir el balón Arcángeles y probablemente esta va a ser la misma historia, ¿no? Y lo fue todo el partido. Mis respetos al mensaje que manda el coach Martos. Creo que también se viene un reto importante para él como coach, porque tocas We Are the Champions al final del encuentro, las fotos de campeonato que se toman en el campo, ¿no? O sea, sí creo que también va a ser interesante ver el evitar que salgas flat el próximo partido después de esa adrenalina, ¿no? Espero que no les pase porque sería malo para la liga que les pasara, pero no puedes evitar decir que refrescó la LFA y ahorita se siente como que la LFA está completamente abierta y en gran parte es por eso, ¿no? Porque incluso dices, Arcángeles la tiene difícil para llegar a playoffs. O sea, Arcángeles no tiene semifinales aseguradas ni nada por el estilo porque van 2-2 y ya perdieron algunos desempates claves al inicio de la temporada. Pero la cuestión aquí va a ser
sí pueden seguir con este nivel de juego y el mensaje de Martos tiene que ser el mismo cuando vayan en contra de Osos, cuando vayan otra vez en contra del equipo de Caudillos y va a ser interesante ver cómo se desarrolla eso. 100%. A ver, yo tengo varios comentarios. Digo, Martos lo comentaban en redes. Digo, yo no estaba tan familiarizado con su carrera como head coach. Mm. Obviamente, pues bueno, ex Azteca, leyenda de mi alma mater, parte de la generación más importante que ha tenido el programa de fútbol americano ahí en Cholula, del tricampeonato de los noventas. Pero siempre ha tenido este estilo, ¿no? Desde que él era head coach en los Leones de la Náhuac y en Cancún, por ahí mencionaba, ¿no? De que hubo una semifinal a la que llega invicto y él ya estaba hablando de la final y no recuerdo el equipo, creo que es Pumas Zacatlán, uno de los equipos de la Conferencia Nacional termina por pegarles ahí en el sureste del país, pero le doy mucho crédito honestamente porque, pues eso, güey, que se atreve, ¿no? Y él comenta algo muy importante, no es en esta entrevista, me parece que es en una previa o es en esta entrevista, pero ya después, que él también entiende que esto es un show, ¿no? O sea, no lo dice tal cual, pero es un showman como tal, güey, eso francamente, más allá de que, por ejemplo, yo personalmente lo he dicho, o sea, ese estilo a mí no me gusta tanto, güey. Creo que Martos en su momento ha hecho declaraciones que a mí en lo personal no me han gustado, güey, que digo, ya en este momento no vale la pena como recuperar esa parte porque eso sería un programa de ONEFA, pero sí decir que más allá de que si te puede gustar o no te puede gustar, uno, el güey lo respaldó, güey. Y dos, el güey es auténtico, güey. Nada se siente forzado, güey. Nada se siente como fuera de lo que es él como persona, como competidor, primero como jugador seguramente y ahora como head coach, entonces crédito a esa parte. Sí siento y digo, ya hablamos como hablando de la contraparte, es básicamente le declara la guerra al LFA, güey, porque dice, pues no se habían enfrentado contra un staff chingón, güey, no se habían enfrentado a un staff con huevos, güey, entonces, Eso fue si contra yo todos. soy... Ajá, exacto. Entonces, si yo soy un coach o soy un jugador de los otros equipos, pues, güey, ese es un clip que ciertamente como que me motiva, ¿no? Yendo hacia adelante de que, ¿tú crees que nadie tenía huevos en el FA? Pues bueno, güey, se viene todavía contra Arcángeles, todavía tienen juegos contra Osos, todavía tienen juegos complicados. Ya lo mencionabas, no es un hecho que ellos vayan a estar en playoffs. Ciertamente ese juego en Chihuahua va a definir mucho y va a tener muchísima atención, güey. Pero ya hablando del partido como tal, tus impresiones generales, digo, creo que yo lo hablaba con Diego la semana pasada, yo no estaba preocupado por la ofensiva de Caudillos, quería darles el beneficio de la duda, pero creo que ahora sí estás hablando de algunos focos rojos, no sé cómo lo hayas visto, güey. Sí, claro. Del lado de Caudillos de Chihuahua, simplemente te preguntas por qué tienes dos juegos al hilo con menos de 200 yardas, ¿no? Porque igual y como dices tú, ¿no? Un partido en Chihuahua en contra de Dinos que te hubieras como convencido de era un rival difícil y es apenas el tercer partido con este coreback, con esta ofensiva que están intentando implementar, pero ya 2 semanas consecutivas, quieras o no, entre que te preocupan y entre que dices todavía me falta Osos, todavía me falta otra vez Arcángeles, todavía me faltan Mechicas y como que te empieza a dar un sentimiento de urgencia, ¿no? Que es por lo que yo decía al inicio, que me imagino que algo van a sacudir para poder presentar algo más, ¿no? En la segunda mitad de la temporada regular. Creo que tengo dos preocupaciones específicas del lado de la ofensiva de Caudillos. Una de ellas es el juego terrestre, porque yo veo en protección de pase a Caudillos bien todavía, ¿no? O sea, creo que la protección de pase sigue estando ahí para el equipo, lo cual me hace pensar que no es del todo línea ofensiva. Simplemente creo que es un tema que va casado con el juego aéreo de decir, ok, a Caudillos le gusta correr el balón realmente de la misma forma, ¿no? O sea, no Sí, varían tampoco tanto el no, juego terrestre, es formación escopeta, es personal 10, ya sea con trips de un lado o 2x2, pero normalmente están corriendo el balón, pues simplemente con, como ya sea con dúo, con inside zone, por algo por el centro, ¿no? No vas a ver mucho counter, no vas a ver mucho pin and pull, no vas a ver algo así de especial, simplemente cuentan con nuestros linieros van a ser mejores que los tuyos mejores. y lidia con eso, ¿no? Y creo que eso funciona, digo, les funcionó por 2 años como bicampeones invictos. Mi pregunta es si ahora que el juego aéreo deja de ser una amenaza tan grande como lo era con Jeremy Johnson al mando y con Malik Stanley y antes con Juwan Manigo, si esa receta para correr el balón les sigue funcionando, eso es lo que yo quiero ver como qué cambian y qué refrescan, porque igual y creo que igual y a Caudillos lo que le pasó fue también que venían muy preparados para cambiar el juego terrestre
y renovarlo y darle como mucho spice. Y luego vieron que Harry Rubio estaba jugando bien y quizás dijeron, pues no necesitamos igual y cambiar tanto la ofensiva. Y luego después vienen también algunos problemas en el juego aéreo y como que ya se te cae poquito el juego terrestre. Ha habido escapadas, las ha habido, ¿no? Justin Lewis tiene Tú, grandes acarreos y de hecho fue lo que hubo de ofensiva en el sábado en contra de Arcángeles, pero no puedes depender tanto de las escapadas. Necesitas ganar yardas constantemente y necesitas limitar los acarreos de 2 yardas, que creo que luego es lo que hay ahorita de más en la ofensiva de Caudillos, o que por lo menos ha habido en las pasadas 2 semanas. Ya en el juego aéreo, digo, tampoco es que tengamos muchos snaps para evaluar, ¿no? Porque fueron 20 minutos de posesión en este juego, 20 minutos en el juego pasado también en contra de Dinos, pero pues tienen toda la oportunidad del mundo de ir a ganar el juego al final. 2 veces la reciben, no porque roba el balón la defensiva de Caudillos y les da la oportunidad ahí tocando la puerta y no concretan, y una serie después también arrancando en la 40 de Arcángeles y no concretan, y me es difícil como atacharle todo a Harry porque también hubo drops y fue mucho este tema de como 3, 4 jugadas de lo mismo, ¿no? De un pase elevado que el receptor igual y pudo haber bajado, pero también no iba perfecto el pase, ¿no? Entonces, culpa compartida ahí para los receptores de Caudillos y para el mismo Harry. Me intriga mucho qué va a pasar. Algo creo que sí van a tener que sacudir, ya sea el esquema en el juego terrestre, ya sea que traigan algún refuerzo o algo, pero definitivamente yendo a la siguiente semana no puedes como presentar exactamente lo mismo. Eso por el lado ofensivo, y antes de adentrarme a lo defensivo y robarme también el micrófono, pues no sé cómo lo hayas visto tú. yo te voy a decir lo que yo veo, güey. Yo mencionaba que creo que hay una crisis de identidad ofensiva en el equipo en el sentido de que lo hablamos con el coach Landeros al principio de la temporada o cuando lo entrevistamos de que vamos a querer ser más múltiples, vamos a querer recaer más en nuestro juego terrestre. Obviamente tenemos buenos corredores, nuestra línea ofensiva en el papel es la mejor de la liga, pero esto es lo que me preocupa. Llegando al partido, Caudillos era la segunda peor ofensiva terrestre de la liga, solo superando, me parece, o no, incluso creo que te diría, era la peor ofensiva terrestre de toda la liga, incluso siendo superados por Reyes, con 176 yardas, tienen 86 en este partido, güey. Y no es un tema de talento, güey. O de No. esquema incluso, porque más allá de que sí, bueno, no son mexicas, no son osos que ya lo mencionábamos, ¿no? De repente es uno a draw, de repente es GT counter, de repente es power, güey, lo que sea, güey. Caudillos hace una o dos cosas en el juego terrestre, pero las hace muy bien, güey. Y entrando al partido, güey, Justin Lewis tenía apenas 18 acarreos, me parece, a lo largo de toda la temporada. Y Daniel Mejía creo que tenía 6 acarreos entrando hacia el partido, güey. Entonces, simplemente no ha habido ese compromiso, güey, ¿sí me entiendes? O sea, no ha habido esa intención, güey. Hemos visto que de repente ya están bajo centro, ¿no? Y vemos a Peros Negrón como fullback, güey, y ya está Luis Moreno establecido en la posición de guard derecho, güey. Y ya lo mencionabas, digo, Justin Lewis tiene un acarreo de 50 yardas que es en realidad donde viene toda su producción ofensiva, pero cuando Caudillo se enfrenta a equipos como Arcángeles, que dijo, ok, Malik Harris, Emmanuel Harris, ¿quieres jugar vertical y quieres rifarte un tiro 1-1? Bueno, pues aquí está Cornelius Goodway, te va a jugar press coverage y va a ser físico contigo y no te va a regalar nada, güey. ¿Cuál es tu segundo pitch, Caudillos? ¿Qué es lo otro que nos puedes enseñar? Y no sé si fue un tema justamente lo que tú decías de empezó el año y vieron que como que, pues, como que Rubido, güey, parece que no hay en realidad mucho, no tenemos que cambiar mucho, güey, le metimos no sé cuántos puntos a Reyes, a Raptors hicimos lo que quisimos, Dinos ya nos presentó algo diferente, pero bueno, güey, fue un juego atípico a lo mejor, no hubo tantas posesiones, a lo mejor no hay que cambiar tanto. Llega ya un juego como Arcángeles con todo lo que tiene esta defensiva y sí quería mencionar también algo que esta es la primera vez que yo vi a la línea ofensiva de Caudillos. Te digo que en el juego terrestre es difícil hacer la valoración porque simplemente no hay ese compromiso ahorita como equipo de establecer un juego terrestre de manera constante, pero en protección de pase yo te diría, en la intercepción no sé si en esta red, pero creo que es la intercepción de Rubido en este vertical. Diego Bedoya como que lo empujan un poquito en el pocket. En la jugada que define el partido,
Carlos Mercado, güey, pierde de manera inmediata una gran repetición de Jamal Newman, que está perfilándose como uno de los jugadores All Pro de esta temporada en la posición de tackle defensivo. O sea, sí vi un front seven de Arcángeles que además hay que mencionar, ya no, hemos hablado de Johnson, el número 11, el edge rusher, traen a Montez Wilson, que estuvo el año pasado con Mexicas, el número 5, que también tuvo reps importantes. Yo sí vi un front seven que a Caudillos en momentos se le dificultó lidiar con ellos y como no están acostumbrados o siento que no han estado acostumbrados a necesariamente lanzar un segundo lanzamiento en términos de béisbol, como que simplemente no tuvieron respuesta, güey. Yo yendo hacia adelante, lo que sí ya necesito ver un poquito, güey, es este tema. Ya te lo hago eco de lo que mencionaba. Sí, Justin Lewis solamente 18 acarreos a lo largo de la temporada. Me parece que tuvo 6 en este partido, que eleva su número a 24. Daniel Mejía, sí, menos de 10 acarreos a lo largo del año pasado. Casi no lo hemos visto. Traen otro corredor para esta temporada, pero yo sí creo que yendo hacia adelante, esa promesa de la que nos habían dicho de multiplicidad del ofensivo se tiene que concretar porque Rúbido, soy reacio honestamente a achacarle todos los males porque sí siento que No. era natural, güey, ¿no sientes? O sea, vienes de Jeremy Johnson, güey, el talento que es excepcional, Rúbido su primer año como profesional, viene de División 3, como que simplemente, como que tiendo a darle la bolita más al staff de lo que ha batallado Caudillos en ese sentido por lo que ya mencionaba, güey. Sí, yo creo que fue más o menos por ahí, por donde te digo, porque creo que sí había un plan, como, y que quizás eso le va a servir mucho a Caudillos, ¿no? Sobre todo si es como la tirada de ellos, como el poder sacudir el juego terrestre, si es que acaso ya tenían ese plan de entrada, que yo creo lo tenían, yo creo simplemente fue como esta oportunidad de decir, ¿sabes qué? Igual y tenemos un quarterback mucho mejor de lo que creíamos y vamos a ver qué puede funcionar más o menos con la misma estrategia que veníamos manejando el año pasado, ¿no? Fuera de eso, también son errores muy puntuales al final del partido, ¿no? Como decíamos ahorita de quizás Emmanuel Harris no quedándose con un balón que debió haberse quedado, quizás Ari Words con lo mismo, pero también sin poderles culpar del todo porque no fueron pases perfectos. Hay una jugada que se pone en bajo centro y van a correr hacia la derecha y haces el hat count y es como 6 contra 4 y yo si no sé, desconozco qué tanto poder tiene Tenga. Harry en la línea de golpeo, lo desconozco por completo y quizás es algo que vale la pena preguntarle al staff, pero te mandé incluso esta imagen, ¿no? De que como que, me hubiera gustado ahí como un check de Un que check. ya sea un kill o no sé cómo lo manejen en realidad, pero si ves un 6 contra 4 y no puedes sacar ese balón, en mi opinión, sobre todo en ese instante del partido, ¿no? Que es ahora o nunca, porque ya fue en las últimas dos series del encuentro. Algo tiene que cambiar, eso sí creo. No sé si eso represente algún refuerzo, no sé si simplemente represente alguna sacudida al esquema, pero lo que sí creo es que Caudillos no puede como continuar con esto que ha hecho las últimas 2 semanas y creo que ellos también lo saben. Y del lado de la defensiva, y aquí es donde tenía un Ah, posible over... y perdona, Adelante, no, perdona que te dale. interrumpa nomás. Nomás te quería hacer una pregunta, güey, porque yo la tengo ahí, ya tengo un par de semanas pensándola, oyendo el video de la posición de receptor de caudillos, güey. Mm. Creo que está claro que no hay un Malik Stanley, güey. No hay un Juwan Manigo en este grupo de receptores, güey. Y creo que lo están resintiendo. Yo nomás quería tu percepción general del grupo porque para nada diría que no que es un mal grupo de receptores, absolutamente no, pero sí siento de repente como Emmanuel Harris como tu receptor número uno, comparado con lo que han tenido, pero no solamente con lo que han tenido, con lo que hay en la liga, no sé, güey, como que me empieza a causar algo de dudas. Yo de entrada concuerdo mucho sobre todo con el tema de Malik. Yo creo que Malik puedes hacer el argumento de que es el segundo mejor receptor que ha habido en Caudillos después de Manigo, ¿no? Porque ahorita decías el tema de le ponen un techo a Emmanuel Harris, ¿no? O a alguien como Good, que qué partido dio ¿Qué Good. partido? 100%. Honestamente, es una de esas actuaciones que dices, va a estar difícil no votar por él para ser All Pro al final de la temporada, ¿no? O más bien a inicios de la próxima. Nada más hay que apuntar nuestro All Pro para que no se nos olvide, ¿no? Pero o sea, sí fue una actuación excelsa de su parte, pero a lo que iba es, su mismatch es la velocidad, como tú lo decías, ¿no? Y Malik Stanley era un mismatch de mil maneras diferentes, ¿no? O Físico, güey, sea, sí. por tamaño tú lo veías contra Raptors, precisamente contra Campos, ¿no? En ese Tazón México, que no hubo respuesta para nada cómo lidiar con Malik Stanley. Creo que eso no lo tienen tal cual.
Creo que tienen un muy buen grupo de receptores. Yo algo que me he preguntado mucho es si Keon Lesane Sr., que es el que ya tiene 2 regresos de touchdown, si debería de quizás tener como un rol más protagónico o si lo puede ir adoptando poco a poco, sobre todo porque es una máquina de primeros y dieces. Si tú ves el receptor que más ha movido las cadenas para caudillos en la temporada es Keon Lesane Sr. y es un receptor que estuvo en North Carolina State, que fue capitán en North Carolina State, o sea, el pedigrí de primera división lo trae y me gustaría como ver qué más puede hacer, ¿no? Porque también es un receptor que me queda claro, pues no es el más grande, no es el más veloz, es un receptor que tiene que ganar un poquito más con route running y demás, y quizás eso lo limite un poco, pero pues sí, creo que estoy de acuerdo contigo de que no está ese mismatch constante que había antes, ya sea con Stanley o con Manigo, que era, pues Manigo era diferente, no a Stanley, pero era una locura de Era lo una que era locura. capaz y por eso tuvo una temporada de 1000 yardas como receptor, además de lo que hizo como regresador de patada, ¿no? Pero sí, sí concuerdo en eso. Les hace falta esa arma total quizás y quizás cuando hablamos de posibles refuerzos, no sé, desconozco si es algo que consideraría caudillos, pero lo que sí sé es que yo estoy seguro de que ahorita hay como cierta urgencia de hacer algo. 100%. Y lo último que quería mencionar del lado ofensivo para que ya comiences a desmenuzar lo que querías comentar de la parte defensiva es otro aspecto del juego terrestre que creo que no estamos, o que bueno, no habíamos comentado es, sobre todo el año pasado, Jeremy Johnson creo que fue mucho más peligroso con sus piernas de lo que había sido en años anteriores, incluso en el Tazón México creo que son 2 anotaciones por tierra. Harry Rubido simplemente no tiene ese elemento, güey, no es esa clase de atleta y no solamente fuera de estructura, sino dentro de cualquier concepto de carrera, jugando desde personal 10, siempre te ayuda, ¿no? Tener que tu coreback haga dudar un poquito a esos jugadores en el edge de la defensiva para ver si hacen el crash. Entonces, Sí. creo que se están conjugando ahí un par de cosas que no, uno que obviamente es, creo que lo que ya mencionamos, no hay un Malik Stanley, no hay un Juwan Manigo, Rubido no es esa amenaza, no es ese atleta que era Jeremy Johnson y no está viendo ese compromiso para establecer el juego terrestre con Mejía, con Lewis y bueno, ahora con Ezra Kenton Gray, que fue el corredor que se incorporó, me parece, esta semana, bueno, por lo menos yo no lo había visto. Desde inicios Ahora de sí, temporada. perfecto, perfecto. Mau, lo que querías comentar de la defensiva de caudillos, hay un par de cosas que me llamaron la atención, honestamente. Sí, definitivamente. Y aquí lo que yo quería decir era una de mis posibles overreactions que tenía también apuntadas aquí para el inicio del programa de las sobrereacciones, era que lo de Arcángeles más allá de las palabras de Martos, más allá de como como todo este vibe que se hizo y hype y que la gente, y sí, merecidamente, ¿no? Martos mandó ese mensaje y el equipo se la creyó, pero creo que también no hay que quedarnos cortos porque hay que decir, es replicable. Lo que hizo Arcángeles, o sea, yo los puedo volver, lo pueden volver a hacer la próxima semana, lo pueden volver a hacer en 2 semanas, pueden llevar esto hasta semifinales, creo yo, incluso. O sea, Arcángeles es un equipo que realmente, con todo y que venían con una marca de 1-2, para mí se ponen en el mapa. ¿Y a qué me refiero con eso? O sea, las ofensivas de Puebla no fueron de bombazos, fueron de series sostenidas y largas que podrías argumentar que es más difícil, ¿no? De hacer, o sea, sobre todo el partido como lo hizo Arcángeles, y eso me llama mucho la atención. Ahora, dos cosas o como tres que tengo como muy apuntadas es, uno, el tema de los RPOs, Alejandro García 100%. letal, letal en ese área, que de entrada es algo que ya le había hecho Dinos a Caudillos, ¿no? Entonces creo que desde un momento había una preocupación de, ok, Dinos le pudo hacer muchos RPOs a Chihuahua, a ver ahora cómo les va contra Arcángeles, que también pueden hacer más o menos lo mismo. Eso me llamó mucho la atención, lo hicieron, lo explotaron, pero más que eso, tú piensas en la defensiva de Caudillos y piensas en la presión al coreback, ¿no? En Máximo, en Octavio, en Jojo Gaifán, en todo lo que tienen en esta línea defensiva. Y Arcángeles no nada más lo neutraliza un poco con los RPOs y con los pases rápidos, con esta formación de split backs con Denzel Strong y Joshua Mack, que ahorita mencionabas el tema de tienes un coreback que corre y eso te hace dudar un poquito por la posibilidad del read option, de que te tengas que quedar ahí por si el coreback sale corriendo. Pero ahora lidiar con la posibilidad de que Strong o Mack traigan la bola, creo que eso estuvo en la cabeza de la línea cien por defensiva ciento prácticamente todo el partido. Y luego veías Orbit, ¿no? O sea, de repente lo mandaban hacia el corredor, hacia atrás, como para también ser una amenaza en el flat, en el juego aéreo.
Eso en una. Dos, ahorita que menciono el flat, lo conté ahorita viendo el video. 9 pases por lo menos en la primera mitad conté completados al flat, contando pantallas, pero esa zona del flat donde estás forzando a los cornerbacks de Caudillos y los Nichols a taclear en espacio abierto, y eso les funcionó mucho, mucho al equipo de Arcángeles. Y por último, y esto sí, reconocimiento total a también a Alejandro García. Cada vez que venían los stunts de Caudillos, que son muy comunes, ¿no? Siempre están haciendo Esos cruces, cruces. son muy buenos en ello. Pero Alejandro García, cada vez que venían esos cruces, castigó y castigó entre el guarda y el tackle, cada vez, ¿no? El hueco B escapando hacia enfrente, con la mirada en alto. Y la verdad es que eso de Alejandro García para mí fue espectacular. Y bueno, eso es para mí de lo más destacable. Y ahorita que hablaba de lo replicable, Ro, no sé los tackles los tengo que ver un poquito más, pero el centro y los dos guardias, que digo, uno es Abraham Chacón, ¿no? Que seleccionaron con el primer pick del En la draft en selección mal. marzo. Tienen a Recio, el guardia izquierdo, que es el 75, y a Espinosa, el guardia derecho, que es el 52. Para mí ellos tres como unidad los vi trabajar en dominio casi 100%. todo el partido, y eso me impresionó mucho. Ahora sí que como el meme de Chuck O'Neal de I wasn't familiar with your game, With la your game. verdad, para la línea ofensiva interna de Arcángeles, mis respetos. Yo creo que le diste al clavo, güey. O sea, el game plan de Arcángeles es el blueprint, güey, para ganarle a Caudillos. Y creo que en el concepto, siempre, yo un comentario que he hecho recurrentemente es, siento que el equipo que le llegue a ganar a Caudillos, o el equipo que le iba a llegar a ganar a Caudillos es quien pudiera castigarlos por jugar este two safety high shell constante, ¿no? Porque Caudillos siempre, el cheat code que tienen es que ese front seven podía detener cualquier run game manteniendo a sus dos safeties profundo. Y Arcángeles, ya sea a través del RPO, ya lo que mencionabas que García lo ejecutó de manera, cuando no era en el swing, era el slant que estaba entrando detrás del linebacker. Y creo que, o sea, en momentos veías a Crosby como de, estoy viendo para el otro lado, pero ya me pasó el slant, ya lo lanzó, güey, o incluso ya lanzó el swing y no hay nadie hacia afuera. O sea, los hicieron dudar, güey, los hicieron pensar, güey, que creo que como jugador de fútbol americano, sobre todo al lado defensivo, cuando te hacen pensar de esa manera, es cuando te empiezas a poner en aprietos. Y eso lo ejecutó Arcángeles a la perfección. Algo que sí quería mencionar antes de pasar a lo de Alex García, porque tengo muchas cosas que comentar del juego de Alex, es, creo que ya lo habían venido haciendo a lo largo de la temporada, no sé, creo que no le había puesto la suficiente atención a esto, pero Caudillos en momentos ha estado experimentando un poquito con la alineación de su frente. De repente está Guy Fanny Carrete en el edge y Octavio y Máximo como los tackles defensivos. Yo- a ver, güey, se me hace difícil comentarlo ya ahorita porque obviamente, güey, funcionó, o no les funcionó más bien, o sea, Arcángeles lo aprovechó, pero sí siento que se me hace como un poquito lo de Jadavius y Serendinos, como creo que los skill sets de esos cuatro jugadores son obviamente o sea, a ver, güey, son jugadores All Pro de calidad impresionante, pero yendo hacia adelante me sorprendería si se vuelven a encontrar, si no regresan un poquito más a las alineaciones tradicionales que les hemos visto, porque en momentos, creo que sobre todo Máximo en momentos, como que su partido fue de altas muy buenas y bajas muy bajas. O sea, cuando Sí. lo hacían pagar en serio, güey. Y cuando Máximo los hacía pagar a ellos, pues los hacía pagar en serio. Yendo hacia adelante me va a dar mucha curiosidad ver en el matchup de regreso cómo plantea eso Caudillos, porque sí siento que en momentos Arcángeles explotó esa parte de estas nuevas, o bueno, no sé si nuevas, pero estas alineaciones exóticas, por así decirlo, del Creo, equipo. creo que no son nuevas en el sentido en el que ya lo habían hecho, pero sí, yo también viendo el video y no tengo como algo anotado ni nada, entonces es más como de memoria, no recuerdo haberlo visto tanto como en este partido. Creo que estás en lo correcto, sobre todo lo que es Carrete en el Edge, En el ¿no? Edge, ajá. Eso se me hizo mucho, o sea, a comparación de en otras semanas. Y también Máximo por el centro, que igual es lo que más se ha visto, ¿no? Como este jugador que baja y no sabes en qué hueco se va a poner y luego ya hace lo suyo, pero creo que lo habíamos visto un poquito más en downs de pase obvio, De ya pase. cuando el equipo va abajo y demás, o en tercer down o lo que sea. Y ahora creo que lo vimos un poquito más y concuerdo contigo de que de repente tenías a un guardia y a Chacón encima y quizás
pues no es el estilo para Máximo, ¿no? O sea, no lo quieres en esa situación necesariamente. Habiendo dicho eso, digo, y obviamente no fue un muy buen juego para la defensiva, pero una de mis jugadas favoritas del partido es Máximo González primero quitándose como con puro fineza al guardia Sí, y luego reventando a Chacón y reventando, reseteando la línea de golpeo y haciendo la tacleada. No, entonces el nivel está ahí, pero sí concuerdo en que me gustaría ver de repente un poquito más tradicional el frente defensivo y no sé qué tanto fue que querían a Jojo haciendo un set the edge, que creo que lo hizo bien, no sé si bien, viste eso, ajá. o sea, Jojo haciendo set the edge para mí fue gratamente sorpresivo, pero sí, en realidad también me llamó la atención eso. Sí, la verdad es que principalmente porque siento que Gaifán es tan excepcional en el interior de la línea defensiva que más allá de que si es algo que Máximo o Octavio no pueden hacer, simplemente creo que Gaifán lo hace a un nivel tan alto que como que odio tener que perder ese impacto del que es posiblemente el mejor tackle defensivo de la liga. Ahora sí, pasando a la parte ofensiva de Arcángeles, digo, ya lo comentamos poquito, a mí me llegaron varios comentarios de lo que iba a opinar del juego de Alex García, porque como decía en el segmento anterior, en este programa obviamente nos gusta cantar nuestras victorias, a quien no le gusta, pero también es importante reconocer cuando nos equivocamos, güey. Y yo hay dos cosas puntuales con Alex García en las que me equivoqué cuando estábamos haciendo nuestro análisis de pretemporada. La primera es, físicamente, güey, yo sentí que le iba a costar la transición, güey, después de estar básicamente 4 años sin estar en una liga, en una competición, digámoslo, de primer nivel, ya sea en un circuito colegial o en un circuito profesional. Yo sí decía como los que vimos a Alex en colegial, a ver, güey, este atleta que arrollaba linebackers, güey, que se quitaba como 3, 4 tacleadas, güey, que era súper difícil de derribar en la bolsa de protección. Yo como que tenía mis dudas y lo comenté, yo decía, yo siento que eso no va a trasladar a LFA por la calidad de atleta que vemos ahora. La realidad es que, de nuevo, a aceptar cuando nos equivocamos, Alex García llegó físicamente mejor preparado que nunca, güey, y absolutamente ha trasladado, güey. O sea, no solamente cuando está corriendo el balón, sino te das cuenta también lo difícil que es derribarlo en la bolsa. Hay un sack de carrete incluso que sí termina siendo una captura, güey, pero si tú ves el contacto inicial, García todavía le saca como 2 o 3 yardas y termina siendo una pérdida de yardaje, pero como de 1 o 2 yardas, güey. Te habla como de la fisicalidad que tiene. Y Entonces, es carrete, ¿no? O sea, y es aparte. Carrete, güey. Es uno de los jugadores más físicos, más fuertes posiblemente en el FA, güey. Entonces, esa es una parte que yo francamente no veía como algo que pudiera hacer en el FA Alex y lo ha hecho con creces y no solamente, ya mencionaba un poquito lo difícil que es derribarlo, él fuera de la bolsa de protección, sino ya como corredor, güey. Creo que hay no sé cuántos primeros y dieces te gusta que tuvo él, 5 o 6 Yo mantener calculo drives con arriba de vida 5. para mantener drives con vida, que francamente ese fue un poquito el game plan de Arcángeles. No hubo ese reventón profundo a lo mejor que le hemos pedido a la ofensiva, pero ya sea en el RPO, One Step o alguna pantalla, por así decirlo, o Alex García creando, güey, esa fue como que la base de la ofensiva, obviamente complementado con Joshua Mark, Denzel Strong. Lo segundo que yo no estaba tan seguro un poquito es eh, él creando fuera de estructura ahora como pasador, güey. Eso también era otro que decía, los ángulos son más cerrados, las defensivas son más rápidas. Tiene un par de jugadas, el segundo touchdown o el tercer touchdown, que me parece que es el segundo touchdown más bien, con el receptor número 15 cómo rola hacia el lado derecho, cómo es un pase incluso ni siquiera a la esquina, güey, como yendo un poco contra flujo, te habla del talento de brazo. Esa es otra parte que yo personalmente de nuevo, reconozco que no veía trasladando el FA y simplemente Alex García. La realidad es que nos ha callado el hocico a los críticos, güey, hay que decirlo por lo que es, güey. Y a pesar de que no ha sido, digamos, creo que Arcángeles ha sido muy inteligente en arroparlo, güey. Dentro de esa protección que le da el esquema y esa protección que le da el roster, él está haciendo esas jugadas de alto nivel que le ayudan a Arcángeles dar esos saltos de calidad que se necesitan para mantenerse con vida en el FA, güey.
No, la verdad es que excelso el partido de Alejandro García. A mí donde más me impresiona es en esos dropbacks, ¿no? Porque también los tuvo. O sea, hablamos del RPO, hablamos del tema de cuando salía corriendo, ¿no? En contra de los stunts de caudillos. Pero también hubo varias jugadas de dropback normal y natural y que movía las cadenas incluso en 100%. tercera y largo, ¿no? Y que encontraba esos huecos. Y la verdad fue un partidazo que dio Alejandro García. Sin él, pues no gana el partido. Simplemente Arcángeles, la verdad es que lo está haciendo muy bien. Está 100% bought in en el esquema que está manejando Arcángeles y eso también es enorme. Y quizás también ahorita que decías el tema de la preparación, que viene más preparado que nunca físicamente hablando, pues también te habla de el proyecto de Marco Martos, ¿no? Hace poco que hubo esta publicación de Bruno Quijano que seleccionaron en el draft de Arcángeles y que a la hora de la hora no se concretó ahí la pareja de Bruno Quijano y Arcángeles y decía el coach Martos en Twitter como que con todo el respeto a Bruno, ¿no? Y diciendo de que Bruno es grande y está haciendo cosas grandes, pero no podía estar en los entrenamientos y yo no quería a nadie que no pudiera estar en los entrenamientos y como que hay una cultura ahí en Puebla que es diferente a otros lados de la LFA. En LFA ahorita es común que los jugadores por X o por Inusualmente. Y no puedan estar presentes en los entrenamientos. Y no sé, es el tipo de cosas que te habla que más allá de este mensaje que manda de prender a la afición, Marco Martos, pues está haciendo muchas cosas bien ahí en Puebla detrás de escenas. Y acabas de mencionar dos jugadas que yo incluso apunté como, creo que desde un aspecto estricto de coreback play son las dos mejores jugadas de Alex en el año. Son dos conversiones de tercer down, güey. Sí. Una con Lalo Valle y la otra con Alan Ortiz, que era el receptor que mencionaba previamente que anota. Son justamente eso, güey. O sea, es un dropback, güey. Hace su lectura, güey. En timing, un balazo, güey, al crew que está entrando ahí en la zona, güey. Eso es lo que yo comentaba la semana pasada, que Alex mm, le pasaba un poquito lo que a Boykin, de que a fuerza quería crear, güey. A fuerza quería Ya. estar fuera de estructura. Que era donde se sentía él cómodo, güey. Esta semana, y que, bueno, a raíz de eso estaban perdiendo oportunidades, estaban perdiendo conversiones para mantener drives con vida. Esta semana viste crecimiento en esa parte, güey. Y eso es yo creo que lo más, si eres un fan de Arcángeles, lo que más te emociona es, uno, creo que lo de la defensiva es una realidad 100%, ese front seven y ese back end es real, güey. Sobre todo lo de Good, güey, en la posición de corner, güey. Pero que estás viendo crecimiento en García y que lo estás viendo cada vez más cómodo ejecutando cosas, no solo como atleta, que era la duda que algunos teníamos, sino estrictamente como coreback. Entonces, el camino para Arcángeles no es fácil, me parece que ahorita no estarían en playoffs. Desafortunadamente para ellos perdieron el tiebreaker con Dinos, que ese juego creo que va a ser muy importante yendo hacia adelante en cuanto ya cuando empecemos a analizar los escenarios, pero en un macro, en un sentido macro, creo que tienes que sentirte muy bien. Uno, con lo que ya decías, el programa que está haciendo Martos ahí en Puebla, y dos, que Alex García llegó no solamente en un gran nivel, sino todavía estás viendo dónde puede crecer y que está tomando esos pasos hacia adelante y que de nuevo le está callando la boca a los críticos o a los que dudábamos de él, que yo me incluyo en esa lista de lo que podía hacer en el FA, está contestando enfáticamente que va a ser un jugador que puede marcar diferencias. No sé, Mau, ¿algún otro comentario? Ahorita el juego de Reyes contra Osos me parece que iba en el medio tiempo, pero creo que una gran semana de LFA en general. Sí, ya va 24-3 ahorita en este momento, 8 minutos por jugar, 23-3 en el tercer cuarto, entonces creo que no mucha sorpresa, no hay en el Monday Night en el Estadio Banorte, no lo he visto con mucha atención como para dar un comentario, pero nada más para complementar lo que acabas de decir, había habido varias semanas de LFA, de palizas, de algunos juegos que igual y estuvieron cerrados, pero extraños o no espectaculares necesariamente. La verdad es que este fin de semana de ver un juego cerrado entre Mexicas y Gallos en el marcador, ver lo histórico de Arcángeles ganándole a Chihuahua y luego después la joya de ofensiva que nos dieron Dinos y Raptors, creo que una enorme victoria para la LFA y pues ahora sí que a ver cómo se capitaliza en las próximas semanas con todos estos equipos porque ha dado mucho, mucho de qué hablar esta semana. 100%. Y pues bueno, ya llegamos al punto medio de la temporada. La verdad es que eh, creo que en 2025 lo que hay que rescatar es que la liga está abierta, güey. O sea, Sí. ahorita Osos creo que también ha tenido un inicio de temporada un poco a modo en cierto sentido. Se vienen los compromisos más importantes para ellos, pero
Si me preguntas a mí en años pasados, te decía, hay un equipo o a lo mejor dos, si quieres ser muy generoso, con aspiraciones reales al título. Yo creo que para esta temporada estás hablando de tres y a, si me apuras, cuatro equipos que tienen ahorita que cuando se reúnan hoy lunes o mañana martes en el caso de Reyes, o bueno, en el caso de Osos, hay tres, cuatro equipos que pueden decir, hey, si hacemos las cosas bien, estamos en la pelea por el campeonato. Entonces creo que eso es algo que la liga tiene que celebrar.